Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, pues una aberración jurídica. La verdad que yo no sé si la señora Delia es tan ignorante, desconoce absolutamente el ordenamiento jurídico y de ser así, obviamente, no merece estar en la Fiscalía de la Nación, o peor aún, si está instrumentalizando la Fiscalía de la Nación para perseguir a personas que no le son afines o especialmente que no le son afines a sus jefes. Pero ese es un problema que usted ha vivido antes ya con otros fiscales de la Nación como Pablo Sánchez. Es decir, Pablo Sánchez decía una cosa y de ahí venía la presión de sus jefazos, los caviares que están ahí detrás, Gorriti y compañía, y lo hacían cambiar de opinión bien rapidito para que se alinee con los intereses de los que realmente mandan en el Ministerio Público. Efectivamente. En una ocasión Pablo Sánchez votó a favor de que juramente como fiscal de la Nación Chávarri, el doctor Chávarri. Y todo, él gestionó todo para la juramentación, todo perfecto. Eran grandes amigos. Eran grandes amigos, los apóstoles, Pedro y Pablo. Sí, claro. Pero ¿qué sucede? De afuera le ordenaron que lo mate. Lo hicieron, lo amedrentaron totalmente y salió a declarar que él no ha votado para que juramente Gonzalo Chávarri cuando él dirigió todo. O sea, hacen cosas y después son obligados a desdecirse. Claro, tienen miedo. Pero ¿cómo un fiscal de la Nación puede tener miedo a alguien? ¿Por qué? Porque lo tienen amedrentado, le tienen cosas, se dice que son cosas muy poderosas, que se tendría que investigar en algún momento y por eso tienen que obedecerle. Bueno, ahora, en los chats de Jaime Villanueva se desliza la inquietud de que, oye, si el fiscal Villena no se alinea con Shakira, léase Zoraida Ábalos, ¿no? Gorriti no lo va a dejar ser fiscal de la Nación. Claro, ese pantallazo, ese WhatsApp, por supuesto, lo fondearon, ¿no? Claro, y no pasó nada. Pero es que mira, recuerda que Gorriti, Martín Vizcarra y compañía sacaron a todos los jueces y fiscales que no les eran afines. Destruyeron al Consejo Nacional de la Magistratura y crearon su propia junta en ese momento. Entonces, una vez que ellos tenían que nombrar a jueces y fiscales supremos, obviamente van a ser gente de Gorriti y compañía, pero no va a ser otra gente. Entonces está demostrado... Está infestado todo el Ministerio Público. Está demostrado que Delia Espinosa, no sé todavía porque por lo menos no lo ha evidenciado Villena, es de ese grupo. Es prácticamente asalariada de Gorriti y compañía. Entonces no va a poder hacer nada que no sea obedecer a los que lo pusieron ahí, porque es una persona que no tiene mayor mérito, que no sabemos cómo en realidad aprobó el examen, pero sobre todo si hace estas cosas, mira lo grave que es, es un caso que no está bajo su competencia, porque está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y ella ignorantemente se aboca a conocer ese caso y a pedir un requerimiento de suspensión de derechos. Con un caso que todavía no ha sido ni autorizado ni resuelto. Con ignorancia total. Y además, ¿qué cosa? No hay ninguna investigación preliminar en mi contra para que se pida esas limitaciones de derechos que tiene que existir una investigación preparatoria y no existe ninguna, y como la imputación es risible realmente, yo no creo que pase del Congreso, y sin embargo ya esta señora ya pidió inhabilitación. Pero permíteme esto, que ya lo dijiste, mira, no tiene ni siquiera un razonamiento mínimo. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a pedir que suspendan en el ejercicio del cargo a una persona que no esté en el cargo? Para ser fiscal supremo, primero tiene que habilitarme la Junta el título de fiscal supremo. Yo no tengo título de fiscal supremo, no soy fiscal supremo. Y esta señora pide que me suspendan en el cargo de fiscal supremo. ¿Te das cuenta? Es una lógica... Es absurdo. Es una lógica falaz. La verdad que el razonamiento de esta señora es más pobre. Es una especie de aborto jurídico. Antes de que nazca el funcionario lo quiere matar. La verdad que si así va a ser nuestra fiscal de la Nación, yo creo que ¿para qué tenemos Fiscalía de la Nación? Yo creo que en este momento es urgente una reforma del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación,
Porque no podemos tener este tipo de funcionarios. Bueno, si va a hablar así, Y doctor ahora- Gálvez, por supuesto que no lo quieren allí en la Junta de Claro que Fiscales no me quieren, Supremos. Pues. pero a mí no me interesa que me quieran esos señores que prácticamente son una mafia. No, pero usted me a decía, mí lo que me interesa decía que es no que iba me a poder respete la sociedad. Correcto, pero usted me decía que no iba a marcar una diferencia, pero sí los veo bien preocupados de que usted no ingrese. Definitivamente. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Tiemblan que yo vaya a la fiscalía porque les puedo descubrir la basura que deben tener debajo de la alfombra. ¿Por qué? Recuerda que cuando Pablo Sánchez a mí me inicia la persecución fue porque yo denuncié un acto de corrupción que estaba cometiendo presuntamente Pablo Sánchez y pedí que llamen al gerente. Y el gerente vino y le dijo, sí, efectivamente, señor doctor, esto es así, y yo le he pedido hasta en 2 oportunidades que retire a este gerente corrupto, y sin embargo usted no lo ha hecho. Al siguiente día lo sacaron al gerente general y quedó el gerente presuntamente corrupto. Esos actos de corrupción, mira, que no se ha investigado ningún acto de corrupción en el Ministerio Público y especialmente en la Fiscalía de la Nación. Y usted podría remover ahí. Hay cantidad de actos de corrupción que se tiene que investigar. Yo ya lo he hecho en algún momento. Ahora esta señora, pues obviamente, seguramente que está participando de esos mismos hechos y por eso que tiembla que yo vaya a ir, pues si no, ¿cuál sería la razón? ¿No? Quiero recordar el caso en cuestión que está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es un caso antiguo. Nosotros lo destapamos en Cuarto Poder cuando yo estaba en ese programa. Es el caso de la inscripción cuestionada del partido Podemos, donde participó, entre otros, el abogado José Luis Cabaza. A usted lo jalan a este caso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el problema fue que mi esposa estaba trabajando en la OMPE. Desde el periodo de Cucho estaba en la alta dirección. Cuando llega elegido jefe de OMPE, Adolfo Castillo, mi esposa lo recibe y ella dirige la transferencia del cargo. Y en una de esas ocasiones, mi esposa estaba mal, mi suegra, entonces no pudo ir a la OMPE cuando estaba dirigiendo la transferencia del cargo. Entonces Adolfo Castillo le llama y le dice, no puedo ir, le dice, ¿dónde está? ¿Dónde es tu dirección? Tal lugar, visíteme. Y va a mi casa a conversar con mi esposa sobre la transferencia del cargo que supuestamente era urgente. Ahí conoce mi casa, pero yo ya lo conocía antes a Adolfo Castillo. Entonces, cuando mi esposa, cuando asume la jefatura de la OMPE, a este señor lo hicieron a un lado y entró un señor Obregón y otros gerentes y se apoderaron de la OMPE. Entonces mi esposa, que era alta funcionaria ahí, denunció esos hechos. Los denunció ante la Fiscalía, ante Contraloría, ante el Congreso, ante todos. Y al final, como no pasaba nada, mi persona, conjuntamente con mi esposa, denunciamos esos actos irregulares, esos delitos ante la prensa, Cuarto Poder y toda la prensa, y así se desmontó ese andamiaje que habían creado supuestamente para favorecer a determinados partidos. O sea, usted al final... Y como los denunciamos, termina denunciando a Luna. Al final, a Luna no le he denunciado. Bueno, a toda esta cúpula que estaba... Hubo un favorecimiento supuestamente a ese partido, sí. ¿no? Yo no nada que ver con Luna. No, supuestamente, habían pruebas de más. El que hacía para la toda la operación, se había hecho toda clase de tropelías. El que hacía toda la operación era este señor Obregón. ¿Ya? Entonces, incluso, mira, una vez tenían que nombrar un gerente que no estaba de acuerdo el señor Obregón y compañía. Tenían que nombrar un gerente e iba a firmar y mandar al peruano. ¿Sabes qué hicieron? Para que no firme, no lo dejaron entrar a la OMPE. Así, también que era este señor, pues era, digamos, un guiñapo que no tenía la mínima personalidad. Entonces, cuando nosotros lo denunciamos, este señor, ¿qué cosa dice? Que yo lo apoyé en su nombramiento. Esa es toda la imputación. ¿Pero en qué lo voy a apoyar si ellos tenían todos los consejeros? Porque primero tuvieron que sacar al señor Cucho, y al señor Cucho lo sacan por unanimidad, y después por unanimidad nombran a Adolfo Castillo, y dice que yo lo apoyé, claro, en venganza porque nosotros lo denunciamos. Ahora, si yo lo hubiese apoyado, si yo hubiese pertenecido a la organización criminal, como dice la fiscal de la Nación, entonces tenía que protegerlo, trabajar para ellos, no denunciarlos. Correcto. O sea, esa es una barbaridad lo que han hecho. Sin embargo, esto, a ver, ya explíquenos,
por qué es improcedente, ¿no? Porque la competencia ahorita la tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque usted en ese momento era fiscal supremo y está aforado. Tiene una protección constitucional. Solo lo pueden investigar en los casos que se aprueben en el Congreso, en el Pleno, ¿ah? Luego de un proceso que pasa de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión Permanente y luego en el Pleno se vota y se autoriza por qué caso lo pueden investigar usted. Y ahí recién le pasan esto al Ministerio Público y sí lo ve la fiscal de la Nación. Pero ahorita nada de eso ha sucedido. Nada de eso hay. Acá la señora fiscal de la Nación realmente ha sorprendido al doctor Checkley, porque ya ha señalado una ¿Pero usted audiencia. cree que lo haya sorprendido o le están mandando esto para que les haga otro favorcito? Porque ya les ha hecho un par de cosas. Eso lo vamos a ver, pero yo creo que lo ha sorprendido, porque ¿sabes qué? El doctor Checkley no sabe el estado de este caso. Que como tú lo has dicho, mira... Lo tendrá que averiguar, ¿no? Tiene que averiguarlo. Me denuncia Patricia Benavides por este caso. Está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Y por qué Patricia Benavides se la agarró con usted en ese momento? Bueno, pues esto... En ese tiempo todo el mundo me denunciaba. Esa es la verdad. Todo el mundo me denunciaba. ¿Por qué? ¿Da miedo usted, doctor, ahí? No, porque el grupo que se había apoderado del Ministerio Público tenía influencia casi en todos los fiscales. Sí. Además, recuerda también que a Patricia Benavides lo nombra la Junta de Gorriti. Así es. ¿Ya? No estoy diciendo nada trascendente, pero lo nombra. Entonces también puede haber algo por ahí. ¿Por qué? Porque ¿por qué me denuncia? Si era evidente que nosotros habíamos denunciado, y como decir, cuidado que denuncies, porque si denuncias salta a la fiscalía y te coge del cuello. Eso es lo que dijeron, lo que decían con esa denuncia. Pero entonces, si la denuncia está ahí, es competencia del Congreso, de la subcomisión. Luego pasa a la comisión permanente y luego al pleno. Si el pleno emite una resolución de que hay lugar a acusación penal, recién se abre una investigación preparatoria y ahí podría pedir alguna medida la fiscal de la Nación. Antes no, está usurpando funciones. Ahí hay un delito de usurpación de funciones. No, y lo más gracioso es que ni siquiera es un fiscal supremo usted ahorita y le está pidiendo que lo suspenda antes de que nazca. O sea, un despropósito, un razonamiento, pero recontra pobre. ¿Cómo me piden, reitero esto, cómo me piden que me suspendan en el ejercicio de la función si yo no estoy en funciones? Ya, ¿ahora a usted le da más ganas de volver a la fiscalía o no? Claro que me da más ganas, pero para votar a esa mafia que se ha enquistado en ese lugar, para eso, no para trabajar con esa gente, que ya para mí está claro que es una mafia. Pero vaya usted con su baigón, pues, y haga lo que pueda. Vamos a ver qué se puede hacer, pero también creo que todas las instituciones, desde acá llamo al Congreso de la República, al Ejecutivo y a todas las instituciones, que tenemos que rescatar al Ministerio Público. No podemos permitir que siga en manos de esta mafia, porque es muy evidente, ¿no? Es muy evidente. Lo que han hecho ahora ya, la señora Adelia Espinosa se quitó toda la careta. Hace rato. Definitivamente. Hace rato se la quitó. Es parte de esa mafia. Sí. Y en consecuencia, esa gente títere de esa no mafia. tiene nada que hacer ahí y tiene que haber una reforma profunda que parta por retirar de la institución a todos estos fiscales mafiosos y nombrar personas que den la talla en primer lugar y sobre todo que tengan voluntad de trabajar moral y ética. ¿La Junta Nacional de Justicia podría tomar alguna acción en este caso? La Junta Nacional de Justicia realmente puede tomar alguna decisión en un caso concreto cuando hay alguna denuncia. Obviamente yo los voy a denunciar porque acá hay delitos flagrantes e infracciones constitucionales e infracción administrativa. Resúmanos todo lo que ha hecho acá con esta obra de arte. Primero, doctora Adelia Espinosa. como delitos, hay usurpación de funciones. El caso es competencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ella se aboca a conocer pidiendo una medida en una supuesta investigación preparatoria que no existe. Ya. Usurpación de funciones, abuso de autoridad y resistencia a la autoridad porque está evitando, está resistiéndose a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. Eso en cuanto a delitos. Y a faltas graves, ciertamente, de competencia de la Junta Nacional de Justicia e infracciones constitucionales de competencia del Congreso. Que eso tengo que denunciarlo porque esta gente realmente no merece estar en la institución. Ha llegado ahí de contrabando.
con la ayuda de la Junta que tenía consigna de Gorriti y de Martín Vizcarra y siguen sirviendo a los intereses de estos señores. Gracias, doctor, por hablar siempre fuerte y claro, y vamos a seguir esta alucinante historia que nos ha presentado el día de hoy.